la Ciudad de México fue de 7.2, o sea, se percibe que sí tenemos un tema. De los grupos más evidentemente discriminados, estos son los 10 primeros y también por cuestiones de tiempo yo nada más me voy a detener en los 3 primeros, que son personas indígenas, gays, de piel morena. Personas indígenas, como contexto, se mantuvo en el puntero sobre una población altamente discriminada en toda la encuesta. Si se pregunta de diferentes formas, personas indígenas aparecen. Personas gays también va a ser constante, y el tercer grupo, que no es que me sorprenda, pero me sorprende y no me sorprende. O sea, personas de piel morena. O sea, bueno. Y como podremos ver, en términos generales tiende como una cuestión que se discrimina por cuestiones clasistas o bien con cuestiones que tocan temas de sexualidad. En esta encuesta, un 32% de las personas reconocen haber sido discriminadas, solo el 32%. ¿En qué ámbitos? ¿En qué espacios? Cuando hablan de ellas mismas, se reconocen haber sido discriminadas, esto es en el trabajo, la calle, alguna institución pública, la escuela y el transporte público. ¿Motivos? Forma de vestir, sobrepeso, edad, imagen y color de piel. Además, un 25% reconoce o afirma conocer a otra persona que ha sido discriminada. Principalmente, y como podrán ver, los ámbitos son los mismos, solo cambian un poco el orden. Y en los dos casos aparece la escuela. Los motivos, y aquí lo dejo para la reflexión de cada quien. Pregunto, cuando en el caso de las personas que dicen haber sido discriminados, ¿aparece algún tema relacionado con población LGBTTI? No, aparece en el otro. Cuando hablan de la otra persona que ellos conocen que fue discriminada, es en ese caso cuando sí aparece la razón ser homosexuales. Ok. Muchas gracias, sí. Veamos. Aquí está. Bien. Pero además hay otros datos de la misma encuesta. Pensando en los derechos a los que todas las personas tenemos derecho, ¿cuál creen que fue el que se consideró como el más importante? La educación. Entre las acciones que podemos hacer las personas habitantes del DF para combatir la discriminación, en primer lugar, ¿cuál fue la respuesta? Dar una mejor educación. El tema educación y el tema discriminación, a juzgar por la encuesta, se encuentran y se relacionan en reiteradas ocasiones, por ámbitos donde ocurre la discriminación, pero también como una respuesta
al fenómeno discriminatorio. Bueno, pero cuando estamos hablando de discriminación, ¿cómo de qué hablamos? El principio de no discriminación es constante en los tratados internacionales. Es lo más común en el momento en que se abre un tratado internacional. Uno de los primeros artículos van a ser acerca de la igualdad y la no discriminación. ¿Cómo está esa relación entre el concepto de igualdad y de no discriminación? Como ya se comentó en la ponencia que me antecedió, si todos nacemos iguales, entonces el principio de no discriminación vendría como que se descuelga como una especie de consecuencia. Al nacer iguales, tenemos derecho al disfrute, al goce, al ejercicio de todos los derechos sin distinciones. Sin distinción, en este caso estoy diciendo sin discriminación. En estos artículos de inicio, que no voy a poner ahorita a leerlos ni mucho menos, y ahorita hacer una tabla comparativa, pero en estos artículos muy frecuentemente se dice, se prohíbe la discriminación por motivos A, B, C. Pero si ponemos atención en la lectura de varios tratados y si los comparamos, de pronto no va a aparecer explícitamente la prohibición de la discriminación por motivo de orientación sexual o de identidad de género. La discriminación con base en la orientación sexual y con la identidad de género, según autores, sí ha sido un tema controvertido, pero en un dado caso ha sido así como que, bueno, eso es queda amparado por la prohibición de discriminación por sexo, puede quedar en cualquiera otra, pero al final sí se ha reconocido que habiendo actos presuntamente discriminatorios por orientación, eso sí era discriminación, con independencia de que no estuviera explícitamente estipulado. Pero en este sentido a mí me gusta retomar principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, conocidos como los principios de Yogyakarta, y a los que yo me referiré como los principios. Estos principios sí abordan explícitamente, sí dicen explícitamente orientación sexual, identidad de género, y además la definen. Ahorita, en obvio de repeticiones, no voy a leer los conceptos, pero también lo definen y sí mencionan la orientación sexual, la identidad de género como algo relacionado estrechamente con la dignidad de las personas y que también puede devenir la falta de respeto a la misma en violaciones de derechos humanos. ¿Estos principios obligan, vinculan? Pues no, pero creo que todo lo que eche luz sobre un tema, al menos de mi parte, es bienvenido y no necesito el acicate punitivo de ver si me van a castigar si lo cumplo o no lo cumplo. Los principios se ordenan, van por derechos. Y aquí sí van a decir y definen en qué consistiría la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Descontando que también dicen que no debe ser motivo, que ni la orientación ni la identidad deben de ser motivo de discriminación o abuso, y cito, la vigilancia en torno a la sexualidad continúa siendo una de las fuerzas principales que sustentan la perpetuación de la violencia basada en el género
y de la desigualdad entre los géneros. Y en el principio 2 dice que la discriminación por orientación o identidad sexual, incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación o la identidad sexual que tenga por objeto o resultado, o sea, igual y no era esa la intención, no se buscaba ese resultado, pero puede dar por resultado, que tenga por objeto o resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley o de igual protección por parte de la ley o goce o ejercicio en igualdad de circunstancias de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Estos principios también se enuncia el artículo relacionado con temas de orientación y de identidad sexual y van seguidos de recomendaciones a los estados. Y hay un principio que es el principio 16 que habla claramente de lo que es el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación sin discriminación alguna basada en su orientación sexual o identidad de género y con el debido respeto hacia estas, o sea, hacia su orientación sexual o su identidad de género. Y entre las recomendaciones de los estados, brevemente, me voy a detener nada más en lo que es D, E y F. Los estados asegurarán que los métodos, currículos y recursos educativos sirvan para aumentar la comprensión y el respeto de, entre otras, la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las y los estudiantes, de sus madres, padres y familiares. Y en ese sentido, garantizarán que las leyes y políticas brinden a los estudiantes, personales y docentes de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género una protección adecuada contra todas las formas de exclusión social y violencia, incluyendo el acoso y el hostigamiento dentro del ámbito escolar. Asegurarán que no se margine ni segregue a estudiantes que sufren dicha exclusión o violencia con el objeto de protegerlas y protegerlos, y que se identifiquen y respeten de manera participativa sus intereses superiores. Bien. Rápidamente, también por cuestión de tiempo, un salto de lo internacional a la ley del Distrito Federal. En la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal, en el artículo 5 se estipula claramente la prohibición de la discriminación y entre los motivos enunciados está la orientación sexual, la preferencia sexual y la identidad sexual. Entre el artículo 5 y el artículo 7 está el artículo 6. El artículo 6 enuncia casos que sí se consideran como conductas discriminatorias, entre ellas limitar el acceso a la educación. Pero el artículo 7 también nos dice que hay conductas que no son discriminatorias. Ejemplos, acciones afirmativas y también estas tres fracciones que aquí reproduzco por estar directamente relacionadas con la educación, que no son más que aterrizar un criterio que sí se ha establecido en la normativa internacional. Una distinción podrá no ser discriminatoria si obedece a criterios razonables y objetivos. Y ya por cuestión de tiempo, salto a los procedimientos. En el Consejo podemos llevar procedimientos por denuncias de presuntos actos discriminatorios en dos vías: quejas, tratándose de que la persona denunciada sea en particular, persona física o moral; reclamaciones en el caso de que sean personas servidoras públicas.
Independientemente de este procedimiento, de estos dos procedimientos, también el Consejo tiene facultades consultivas, también se le pueden solicitar consultas. Y muy rápidamente, en el caso de personas transexuales, voy a comentar, porque lo que vemos anteriormente son así como las líneas gruesas. Si lo ponemos ahorita a votación, ¿es correcto o no discriminar? Va a ganar que no es correcto discriminar. ¿Es positivo fomentar una cultura del trato igualitario? Pues sí, va a ser positivo fomentar una cultura del trato igualitario, pero eso, en los casos y en las situaciones concretas, ¿en qué se traduce? Okay. Y en ese sentido, problemáticas generales, por ejemplo, en el caso de personas transexuales. Una, yo creo que es de pronto como que no escucharnos, y en ese sentido los procedimientos, como nuestro procedimiento es conciliatorio, en ese sentido a mí me gusta mucho, porque como se sientan las partes, de pronto estamos como hablando en sobreentendidos. Es que se llama Juanita, pero el acta de nacimiento, y como que se está sobreentendiendo que se está pidiendo alteración de documentos. Estoy hablando esto en ámbito educativo. Sin embargo, al menos lo que yo he visto, los primeros conscientes de que hay un nombre legal que es diferente del nombre de elección son los padres, las madres y el interesado. De pronto lo que están reivindicando, lo que están buscando es que en el trato se respete su identidad de género, y eso es legítimo. No están pidiendo alteración de documentos, saben que eso, el acta de nacimiento con concordancia sexogenérica lleva un trámite, a veces se ha hecho, a veces no se ha hecho, pero sí son conscientes de que los documentos oficiales de los colegios se emitirán con el nombre legal. Pero lo que sí piden es que en el trato, que al pasar la lista, que al entregar el diploma, en el acto, en la ceremonia, se respete el nombre de elección, que en el uso de los pronombres se empleen aquellos que corresponden a su identidad de género asumida. Y considero es legítimo. En el propio Consejo, por supuesto que a veces para iniciar el procedimiento se solicitan documentos de identidad, sí, pero en el trato es conforme al nombre de elección y con los pronombres de la identidad sexual asumida. Y el otro gran tema es los baños. ¿A qué baño tiene o puede o debe pasar una persona transexual? Yo espero que eso, al igual que en el caso, por ejemplo, y me voy a otro tema que es el de discriminación, perdón, otro tema que es de discriminación, el tema de discapacidad. En el tema de discapacidad hay cuestiones muy básicas que yo digo, ya las debimos haber superado. O sea, ¿cómo que perros guías? Y hay limitantes en establecimientos mercantiles. Esas son cuestiones básicas, o sea, eso ya lo tenemos que superar, y considero que el tema de los baños también. ¿Cuál es el baño que corresponde? Pues el que corresponde a la identidad de género. ¿Hay opciones? Sí, hay opciones. Hay opciones de que haya baños mixtos, hay opciones de conservar los baños para hombres y para mujeres, y adicionalmente tener los baños mixtos. Y ya estoy en tiempo, nada más en algún momento hubo una consulta en ese sentido de los baños mixtos porque se habían llevado ya a cabo, y bueno, eso estaba generando cierta polémica, y bueno, ahí ya el Consejo atendió lo que fue la consulta. Muchísimas gracias, excelente día.
Muchas gracias. Tenemos unos minutos para hacer preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario. Gracias, acá tengo mi micrófono. Muy buenos días, excelente plática, nos aclaró muchas cosas. Ya me respondieron un poco la pregunta de los baños, porque nosotros en nuestro tecnológico tuvimos un detalle así de una persona que no desconozco sus preferencias, pero se vestía como mujer siendo hombre. Y entonces tuvimos la queja en el buzón de quejas de las alumnas que decían, es que ese estudiante entra a nuestro baño y nos sentimos incómodas, ¿no? Entonces, de alguna manera nos aclararon ahí un poquito con los baños mixtos, aunque es un trabajo de cultura y sensibilización, ¿no? Mi otra pregunta es, viendo todas las clasificaciones que hay para las personas, ¿piensan ustedes que en algún momento en las leyes o algo va a haber sexo hombre, mujer y se abrir un abanico de posibilidades para que la persona elija qué quiere ser, muy independientemente de ser hombre o mujer solamente? Gracias. Sí, los baños mixtos nos resuelven muchísimo y que no todos sean mixtos, es decir, poner baños para hombres, baños para mujeres y mixtos. Entonces, quien no quiere entrar a un baño mixto, pues entra al de mujer. Quien no quiere entrar a un baño de hombres, entrará al de hombres. Yo les aseguro que las personas trans van a entrar al mixto, porque no se van a arriesgar. Es decir, nadie se despierta una mañana diciendo, hoy quiero que me discriminen, hoy quiero que me maltraten, hoy quiero que hagan menoscabo de mi dignidad y que me insulten. Nadie se despierta un día diciendo eso. Entonces, el gran aliado, la gran aliada que ustedes van a tener es que las personas transexuales, gays o lesbianas, ellas mismas se van a buscar proteger. Entonces, conversen con ellas para ver cuál es esa protección que están buscando. Nunca se van a poner en situación de riesgo, porque saben que si se ponen en situación de riesgo, son vulnerables exactamente y van a perder. Van a perder como esa situación. Ay, ya se me olvidó qué fue lo otro que me dijiste. Allá. El único ejemplo extremo que tenemos ahorita es en Alemania. En Alemania, los padres, cuando van a registrar a sus hijos, a sus hijas, en la casilla donde dice sexo, dice hombre, mujer, otro o nada. Y eso lo están dejando así para que cuando sea una persona adulta, la llene como quiera. Es como la expresión más extrema que tenemos. Aquí en la Ciudad de México, bueno, existe la posibilidad de hacer la transición legal. De hecho, el señor jefe de gobierno, de ser un juicio, ya no va a ser un juicio, ya va a ser solamente un proceso administrativo, lo cual es una maravilla, porque no puedes juzgar que si el juicio poniéndolo en tela de juicio la estabilidad emocional de la persona. Eso no le toca hacerlo a una autoridad. Entonces, es como está. En algunos otros estados no se tiene ese avance, es decir, no hay manera de modificar el acta. Pero sí hay ya algunas intenciones que se han discutido en la Suprema Corte y que seguramente darán jurisprudencia en ese sentido. Hoy por hoy solamente es la Ciudad de México y no sé qué otros estados, Vicky, pero de reasignación. Solamente lo tenemos en la Ciudad de México, que se llama reasignación de género, nada más. Bueno, felicidades, es un reto el que tienes enfrente, pero mira, yo tengo varias cosas, empezando de lo más a lo menos. Las instituciones educativas que estamos en el Distrito Federal con reconocimiento federal, estamos en el ámbito de la Ley para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en el Distrito Federal o la nacional. Segundo, con una gran apertura y discusión futura,
es nuestra libertad administrativa, y no digamos las universidades autónomas, deben respetar el primero constitucional en términos de garantías, pero también pueden establecer, antes de que un alumno esté en su institución, ciertas restricciones. Una vez que esté adentro, y es pregunta, no estoy afirmando, una vez que está adentro, pues vaya, ya debe regirse por normas generales. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre dos personas? Es decir, déjenme irme más atrás. Hace poco tiempo, pues hombre, había reglas a la moral, y cuando dos muchachos, una muchacha y un muchacho, estaban en el jardín, pues en situaciones muy cariñosas, pues decía uno, oye, tranquilo, no, vete a otro lado, en fin. Pues ahora de repente ya vemos que se agarran de la mano, un géneros iguales. Pero hombre, a mí ya personalmente me ha tocado en el pasillo más amplio, en que dos hombres se están besando, ¿sí? En el pasillo donde circula todo el mundo. Mi pregunta es, en este término específico, oye, ¿sabes qué? No hagas eso. Como se trata de dos hombres, me estás discriminando, siempre que estoy aplicando otro principio que es el de